El sol de la mañana apenas lograba atravesar las pesadas cortinas de terciopelo de la mansión Villalobos, ubicada en la zona más exclusiva y alta de la ciudad. Sin embargo, ni siquiera la luz del día podía disipar la nube gris que parecía haberse instalado permanentemente sobre esa casa. No era una cuestión de clima, sino de tristeza. Una tristeza profunda, espesa y asfixiante, que se respiraba en cada rincón, desde el vestíbulo de techos altos hasta la cocina inmaculada, donde los electrodomésticos brillaban sin ser usados con amor. Lisandro Villalobos, el dueño de aquel imperio de soledad, caminaba de un lado a otro en su despacho. Era un hombre atractivo, de porte recio y hombros anchos, acostumbrado a cerrar tratos millonarios con una sola llamada telefónica. Pero esa mañana, su rostro reflejaba una derrota que ningún dinero podía solucionar. Sus ojos oscuros estaban hundidos, marcados por ojeras violáceas que delataban noches enteras sin dormir. Se pasó la mano por el cabello negro, desesperado, mientras escuchaba el informe del médico pediatra más costoso del país, el doctor Arriaga. «Señor Villalobos, seré franco con usted», dijo el médico, guardando su estetoscopio en el maletín de cuero. «Físicamente, Tadeo no tiene ninguna obstrucción, ni virus ni infección estomacal. Le hemos hecho análisis de sangre, radiografías y ecografías. Todo sale normal». «No me diga que es normal, maldita sea», gritó Lisandro, golpeando el escritorio de caoba con el puño cerrado. El sonido resonó como un disparo en la habitación. «Mi hijo no ha comido un bocado decente en 2 semanas. Está perdiendo peso cada día, ¿no lo ve? Se le marcan las costillas. Tiene 1 año y parece un recién nacido prematuro. Haga algo». El médico suspiró, ajustándose las gafas con incomodidad. No estaba acostumbrado a que le gritaran, pero entendía el dolor de aquel padre viudo. «Lisandro, escúchame. Lo que tiene Tadeo es una depresión profunda. El niño extraña a su madre. El vínculo se rompió demasiado pronto, cuando ella falleció en el parto. Y aunque suene cruel, los bebés pueden dejarse morir de tristeza si no encuentran un motivo para luchar. Rechaza la comida porque rechaza la vida sin ella. Necesita afecto, no medicinas». Lisandro se dejó caer en su silla de cuero, cubriéndose el rostro con las manos. La mención de su esposa muerta fue como un puñal en su pecho. Él también quería morir el día que ella se fue, pero se había quedado por Tadeo. Y ahora sentía que estaba fallando en lo único que importaba: mantener vivo a su hijo. «Lárguese», susurró Lisandro con la voz rota. «Si no puede curarlo, lárguese de mi casa». Mientras la tragedia se desarrollaba en la planta alta, en la puerta de servicio de la mansión, una figura menuda y tímida tocaba el timbre con nerviosismo. Era Mireya Cárdenas. A sus 25 años, la vida no había sido amable con ella, pero no había logrado borrarle una belleza natural y serena. Tenía los ojos grandes y expresivos, del color de la miel oscura, y un cabello castaño que llevaba recogido en una trenza prolija y humilde. Su ropa era sencilla, gastada por el uso y los lavados a mano, pero impecablemente limpia. Mireya necesitaba ese trabajo. Lo necesitaba con la desesperación de quien tiene deudas que no perdonan y una familia en el pueblo que depende de cada peso que ella envía. Había rezado 3 avemarías antes de bajar del autobús que la dejó a 10 cuadras de la urbanización privada. La puerta se abrió y apareció Doña Refugio, la ama de llaves. Una mujer robusta, de rostro severo y uniforme almidonado, que miró a Mireya de arriba abajo con escepticismo. «¿Tú eres la nueva?», preguntó Doña Refugio sin saludar. «Sí, señora, soy Mireya Cárdenas. La agencia me mandó para el puesto de limpieza general», respondió ella, bajando la vista en señal de respeto. Su voz era suave, casi musical, muy diferente a los tonos bruscos que se usaban en esa casa. «Llegas 3 minutos tarde. En esta casa, el tiempo del señor Villalobos es oro. Pasa rápido», ordenó la mujer, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Mireya entró y sintió de inmediato el frío del lugar. No hacía frío de temperatura. El aire acondicionado estaba perfecto, pero había una frialdad en el ambiente que le erizó la piel. Era como entrar en un mausoleo. «Escucha bien las reglas, muchacha»,
Porque no las voy a repetir, dijo doña Refugio mientras caminaban hacia la zona de servicio. Aquí vienes a limpiar, no a mirar, no a oír, y mucho menos a hablar. Tu trabajo es ser invisible. El patrón, el señor Lisandro, no quiere ver gente rondando. Si él entra en una habitación, tú sales. Si él habla, tú callas. ¿Entendido? Sí, señora, entendido, asintió Mireya. Y lo más importante, prohibido subir a la planta alta a menos que se te ordene limpiar el pasillo principal. La habitación del niño Tadeo y la del patrón están allá. Nadie entra al cuarto del niño excepto la niñera y el señor. Ese niño está muy enfermo y cualquier ruido lo altera. ¿El niño está enfermo?, preguntó Mireya con genuina preocupación. Su instinto siempre había sido protector. En su pueblo, ella había ayudado a criar a sus sobrinos y a los hijos de sus vecinas. Doña Refugio se detuvo en seco y la miró con dureza. Eso no es de tu incumbencia. Aquí no pagamos por curiosidad. Toma este uniforme y ponte a trabajar. Empieza por fregar los pisos de la cocina y el comedor principal. Y quiero que brillen tanto que pueda maquillarme en ellos. Mireya se cambió rápidamente en un pequeño cuarto de servicio. El uniforme gris le quedaba un poco grande, pero no se quejó. Se ató el delantal y comenzó su labor. Mientras fregaba el piso de mármol del inmenso comedor, no pudo evitar escuchar los gritos que venían de arriba. «¡Es inútil! ¡Llévense esta porquería!», era la voz de un hombre, potente y cargada de furia. Segundos después, vio bajar las escaleras a una enfermera joven llorando, con una bandeja de plata en las manos. En la bandeja había un frasco de compota importada, de esas que cuestan lo que Mireya ganaba en una semana, totalmente intacto. «No hay manera, doña Refugio», sollozó la enfermera al llegar a la cocina donde Mireya estaba arrodillada limpiando. «El niño cierra la boca y no abre. El señor Lisandro me despidió. Dice que soy una inútil». «Ay, hija, es la quinta esta semana», suspiró doña Refugio negando con la cabeza. «Ese pobre angelito se nos va a morir y el patrón se va a volver loco». Mireya, desde su rincón, sintió un apretón en el corazón. «Se nos va a morir». Esas palabras resonaron en su cabeza. Ella sabía lo que era el hambre, sabía lo que era no tener que comer, pero ¿un niño rico que se negaba a comer teniendo todo? Eso era algo que su mente sencilla y bondadosa no lograba comprender del todo. Continuó limpiando, frotando el suelo con fuerza para sacar manchas imaginarias. Pero su mente estaba arriba, en esa planta prohibida, donde un padre gritaba de impotencia y un hijo guardaba un silencio mortal. La mansión Villalobos era un palacio, sí, pero un palacio lleno de fantasmas. Y Mireya, con su trapo y su cubo de agua, acababa de entrar en el centro de la tormenta. Sin saberlo, su presencia allí no era casualidad. El destino la había puesto en ese lugar exacto, porque a veces la cura para el dolor más grande no viene de los médicos más caros, sino de las manos más humildes. La mañana avanzó lenta y pesada. Lisandro salió de la casa dando un portazo, subiéndose a su coche blindado sin mirar a nadie. Mireya lo vio a través de la ventana, un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Sus ojos se cruzaron por una fracción de segundo, él con la mirada perdida y ella observando desde la humildad, pero él no la vio realmente. Para él, ella era solo parte del mobiliario. Mireya suspiró y siguió tallando. «Diosito, ayuda a esa criatura», susurró para sí misma. Lo que ella no sabía era que Diosito ya había puesto el plan en marcha, y ella era la protagonista. Habían pasado 3 días desde que Mireya comenzó a trabajar en la mansión. 3 días en los que había aprendido a moverse como una sombra, evitando hacer ruido, limpiando el polvo de los muebles antiguos y puliendo la platería que nadie usaba. La casa era inmensa, con pasillos largos y solitarios adornados con cuadros de ancestros serios que parecían juzgar a todo el que pasaba. Era mediodía y el calor afuera era sofocante, pero dentro de la casa el aire acondicionado mantenía una temperatura gélida. Mireya estaba en el pasillo de la planta baja, limpiando los zócalos de madera, cuando lo escuchó por primera vez con claridad.
No era un llanto normal. Mireya había escuchado llorar a muchos niños, llantos de berrinche, llantos de hambre, llantos por un juguete roto. Pero esto era diferente. Era un gemido constante, débil, desgarrador. Era el sonido de alguien que ha perdido la esperanza. Un lamento que parecía decir, «Ya no puedo más». El sonido venía de arriba, flotando por la escalera de caracol. Mireya se detuvo, con el trapo en la mano, y miró hacia el techo. Su corazón de mujer, instintivamente maternal aunque nunca había tenido hijos propios, se encogió. «Mireya, no te distraigas». La voz de doña Refugio la sobresaltó. La ama de llaves apareció con una lista en la mano. Hoy la niñera nueva, la señorita Soraya, pidió que suban a limpiar el baño del pasillo de arriba. Parece que se le cayó talco o algo así, y dice que no es su trabajo limpiar. ¿Puedo subir?, preguntó Mireya, sintiendo una mezcla de temor y ansiedad. Solo al baño del pasillo, ni se te ocurra asomarte al cuarto del niño Tadeo. La señorita Soraya es muy especial, y si te ve merodeando, nos mete en problemas a las dos. Es una recomendada de la futura esposa del patrón, así que tiene más poder que nosotras. Entendido, doña Refugio. Mireya tomó su cubeta y sus productos de limpieza y subió las escaleras con el corazón latiendo rápido. A medida que ascendía, el llanto se hacía más audible. Ya no era un sonido lejano, era una realidad palpable que golpeaba las paredes. Al llegar al pasillo de la planta alta, todo estaba en penumbra. Las persianas estaban bajas. El llanto venía de una puerta entreabierta al final del corredor. Mireya intentó concentrarse en el baño, que efectivamente estaba sucio con polvo blanco derramado, pero sus oídos no podían ignorar lo que sucedía a pocos metros. De repente, el llanto del bebé se intensificó, seguido de una tos seca y angustiosa. Y luego escuchó la voz de la niñera, Soraya. «¡Ay, cállate ya, mocoso insoportable!», decía la voz de mujer con un tono arrastrado y fastidiado. «¡Qué pesadilla de niño! Cómete esto de una vez y deja de llorar que me duele la cabeza». Mireya se congeló. ¿Así le hablaban al hijo del dueño? ¿A un bebé enfermo? Se acercó sigilosamente a la puerta, pegándose a la pared para no ser vista. Desde su ángulo podía ver una parte de la habitación a través de la rendija. La habitación era enorme y lujosa, llena de juguetes caros que estaban tirados por el suelo sin estrenar. En una cuna que parecía de oro estaba el pequeño Tadeo. Mireya sintió que se le partía el alma al verlo. Era un niño precioso, de piel pálida y rizos oscuros, pero estaba en los huesos. Sus ojitos estaban rojos e hinchados. Sentada en un sillón a 2 metros de la cuna estaba Soraya. Era una mujer joven, vestida con un uniforme de enfermera blanco pero muy ajustado, con las uñas largas pintadas de rojo y masticando chicle con la boca abierta. En una mano tenía el biberón y en la otra su teléfono celular. «Sí, amiga, no te imaginas», decía Soraya al teléfono, ignorando completamente que el bebé se estaba ahogando con su propio llanto. «Este trabajo es un aburrimiento total, pero la paga es buena. El viejo viudo está desesperado y suelta dinero por todo. El niño es un estorbo, se la pasa llorando. Yo le dejo el biberón ahí tirado si quiere que coma y si no, pues que se muera de hambre. Total, a mí me pagan igual». Mireya se tapó la boca con la mano para ahogar un grito de indignación. La sangre le hervía. Esa mujer, esa profesional, estaba dejando sufrir a la criatura mientras planeaba su fin de semana por teléfono. Tadeo extendió sus bracitos débiles hacia la mujer, buscando consuelo, buscando calor humano, pero Soraya ni siquiera lo miró. Se limó una uña mientras reía de algo que le decían por el auricular. El bebé, agotado de llorar y de ser ignorado, dejó caer la cabeza sobre la almohada, soltando un suspiro que sonó a rendición. Fue ese silencio repentino lo que más asustó a Mireya. «No puedo quedarme aquí parada», pensó. Sabía que si entraba, la despedirían. Sabía que necesitaba el dinero para las medicinas de su madre en el pueblo. Perder este trabajo sería una catástrofe para su familia. Pero, ¿qué clase de ser humano sería si dejara a ese niño solo en manos de esa bruja? El dilema moral la sacudía. Si intervenía, se iba a la calle. Si no intervenía, el niño seguiría sufriendo. Recordó a su hermanito menor.
a quien ella había cuidado cuando su madre enfermó. Recordó cómo le cantaba para que durmiera. La decisión la tomó su corazón antes que su cerebro. Justo cuando Soraya se levantó para ir al baño privado de la habitación, dejando al niño solo y llorando de nuevo, Mireya vio su oportunidad. No para confrontarla, eso no serviría de nada y solo le traería problemas, sino para acercarse al niño un segundo. Esperó a escuchar el cierre de la puerta del baño y el sonido del agua del grifo. Soraya se estaba retocando el maquillaje. Mireya entró en la habitación como una exhalación. El aire olía a medicamentos y a encierro. Se acercó a la cuna. Tadeo, al ver una figura nueva, detuvo el llanto por un segundo, hipando. Sus ojos grandes y tristes se clavaron en los de ella. «Hola, mi vida», susurró Mireya con una dulzura infinita, acariciando suavemente la mejilla del bebé con el dorso de su mano áspera por el trabajo. «¿Por qué lloras tanto, chiquito? Estás muy solito, ¿verdad?» La piel del niño estaba fría. Mireya vio el biberón tirado en una esquina de la cuna. Lo tomó. Era una fórmula espesa y fría que olía a químicos y vitaminas artificiales. Con razón el niño no la quería. «Esto huele a plástico, mi amor. Nadie quiere comer esto», murmuró ella con tristeza. Tadeo, sintiendo por primera vez en semanas un toque cálido y una voz que no gritaba ni fingía, agarró el dedo índice de Mireya con su manita esquelética. La fuerza con la que se aferró a ella fue sorprendente. No quería soltarla. Era el agarre de un náufrago encontrando una tabla en el mar. En ese momento Mireya comprendió todo. El niño no estaba enfermo del estómago, estaba enfermo de soledad. Estaba rodeado de lujos, de juguetes caros, de enfermeras pagadas, pero le faltaba lo único que el dinero de Lisandro Villalobos no podía comprar en una farmacia: amor, calor de hogar, el olor a comida hecha con cariño y no por máquinas. El sonido de la puerta del baño abriéndose hizo que Mireya diera un salto. Soltó suavemente la manita de Tadeo, quien volvió a romper en llanto al sentirse abandonado de nuevo. Mireya corrió hacia la puerta del pasillo justo antes de que Soraya saliera del baño. Logró salir sin ser vista, con el corazón galopando en su pecho. Se apoyó contra la pared del pasillo, temblando. Escuchó a Soraya gritar desde adentro: «¡Ay! Ya empezaste otra vez. ¡Cállate!». Mireya bajó las escaleras con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía olvidar la mirada de ese niño. No podía olvidar cómo se había aferrado a su dedo. Tenía que hacer algo. No podía simplemente limpiar el polvo y dejar que ese angelito se apagara. Llegó a la cocina, donde los chefs preparaban platos gourmet para el señor Lisandro. Nadie le prestaba atención a ella. Miró la despensa. Había de todo: caviares, carnes importadas, frutas exóticas. Pero ella buscó con la mirada algo más simple. Vio un paquete de maicena, fécula de maíz, una rama de canela olvidada en un frasco y leche fresca. Una idea loca, peligrosa y maravillosa cruzó por su mente. Su abuela en el rancho siempre decía: «Cuando el alma duele, el estómago se cierra, y para abrir el estómago primero hay que sobar el alma». Mireya sabía cocinar, no como los chefs franceses que contrataba el señor, sino como cocinan las mujeres que aman a su familia, con el corazón en la mano. Sabía hacer un atole sencillo, dulce, caliente y reconfortante. El tipo de cosa que una madre le daría a su hijo en una tarde de lluvia. Miró el reloj. Faltaban 2 horas para que el señor Lisandro regresara. La niñera Soraya seguramente estaría distraída con su teléfono. Doña Refugio estaba ocupada en la lavandería. Era un riesgo inmenso. Si la descubrían cocinando algo que no le habían pedido, y peor aún, intentando dárselo al heredero de los Villalobos, la despedirían en el acto y tal vez hasta la denunciarían. Pero el recuerdo de la manita fría de Tadeo pesaba más que su miedo. Mireya se ajustó el delantal, se secó las lágrimas y con una determinación que no sabía qué tenía, se acercó a la estufa. Iba a cocinar. Iba a salvar a ese niño, aunque le costara el empleo. Porque hay hambres que solo se curan con amor,
y ella tenía mucho para dar. La cocina de la mansión Villalobos era un laboratorio de alta tecnología. Todo era de acero inoxidable, frío y eficiente. Los chefs contratados, un par de hombres arrogantes que apenas hablaban español y se dirigían a las empleadas con chasquidos de dedos, habían salido a su descanso de la tarde. El silencio reinaba en el lugar, solo interrumpido por el zumbido de los refrigeradores industriales. Mireya se aseguró de que la puerta de servicio estuviera cerrada y de que doña Refugio siguiera en la lavandería, peleando con unas manchas en los manteles de lino. Tenía una ventana de tiempo muy pequeña, quizás 20 minutos antes de que el movimiento en la casa se reactivara. Sus manos temblaban, no por torpeza, sino por la adrenalina pura del miedo. Sabía que estaba cometiendo una falta grave. Usar los ingredientes del patrón sin permiso era considerado robo. Cocinar para el heredero sin autorización médica era negligencia. Podía ir a la cárcel, pero la imagen de Tadeo, con sus costillas marcadas y sus ojos vacíos, le quemaba la conciencia. Se movió rápido, con la gracia de quien ha cocinado toda su vida en espacios pequeños. No buscó las ollas de cobre francesas que colgaban del techo como trofeos. Tomó un pequeño cazo de peltre viejo que usaban para hervir agua para el té de los empleados. «Perdóname, Diosito, por tomar lo que no es mío, pero es por una vida», susurró mientras abría la alacena. Tomó la fécula de maíz, esa maicena simple y barata que alimenta a millones de niños pobres en México, pero que en esa casa seguramente estaba ahí por error o para espesar salsas sofisticadas. Buscó leche, no la leche de almendras o de soja que bebía el señor Lisandro, sino leche de vaca entera, cremosa. Encontró un cartón en el fondo de la nevera. Encendió la estufa, cuidando que la llama no fuera muy alta. Vertió la leche. Añadió una rama de canela que encontró en un frasco de especias y un trozo de cáscara de limón que cortó con rapidez. Mientras la leche se calentaba, disolvió la maicena en un poco de agua fría, tal como le había enseñado su abuela en el rancho de Michoacán. «El secreto, mi niña», recordaba la voz de su abuela en su cabeza, «no son los ingredientes. El secreto es la paciencia y el amor. Si cocinas enojada, la comida sabe agria. Si cocinas con amor, hasta las piedras saben a gloria». Cuando la leche rompió a hervir, Mireya vertió la mezcla lentamente, moviendo constantemente con una cuchara de madera. El movimiento era rítmico, casi hipnótico. Vuelta y vuelta, cuidando que no se pegara, que no se hicieran grumos. Añadió una pizca de azúcar y un toque de vainilla natural. Y entonces sucedió. Un aroma dulce, cálido y penetrante comenzó a elevarse desde la pequeña olla. No olía a comida de restaurante de 5 estrellas. No olía a trufas ni a aceites caros. Olía a hogar. Olía a infancia. Olía a tardes de lluvia, a abrazos de madre, a seguridad. El olor a canela y vainilla caliente era tan potente que parecía tener vida propia, escapando de la olla y buscando salir de la cocina, desafiando la frialdad del aire acondicionado. Mireya cerró los ojos un segundo e inhaló. Ese olor le devolvió las fuerzas. Sabía que estaba bien. Su instinto no le fallaba. Apagó el fuego cuando la mezcla alcanzó esa textura espesa y suave, como una crema de nubes. Sirvió el atole en un tazón pequeño de cerámica, uno simple, evitando la vajilla de porcelana china para no levantar sospechas si alguien la veía. Tomó una cuchara pequeña y colocó el tazón en una bandeja, cubriéndolo con una servilleta de tela limpia para mantener el calor y ocultar el contenido. Ahora venía la parte más difícil, llegar al cuarto de Tadeo. Salió de la cocina y el pasillo principal parecía kilométrico. Sus pasos sobre el mármol resonaban en sus oídos como tambores de guerra. Subir la escalera de servicio era más seguro, pero daba justo al cuarto de costura, donde a veces estaba doña Refugio. Decidió arriesgarse por la escalera principal, rogando que nadie cruzara el vestíbulo. Mientras subía, el aroma del atole la seguía como una estela delatora. «Por favor que nadie huela esto», pensaba. Pero era imposible. El olor era tan reconfortante que contrastaba violentamente con el olor a cera de pisos y limpiador de pino que impregnaba la casa.
Llegó al pasillo de la planta alta. El silencio seguía allí, pesado. Se acercó a la puerta de la habitación de Tadeo. Estaba entreabierta, igual que antes. Mireya se pegó al marco y aguzó el oído. Nada. Ni el llanto del bebé, ni la voz chillona de Soraya. Empujó la puerta milímetro a milímetro. La habitación estaba en penumbra. La cuna estaba allí, solitaria. ¿Y Soraya? Mireya entró con el corazón en la garganta. Miró hacia el baño. La puerta estaba abierta y la luz apagada. Miró hacia el balcón. Las puertas de vidrio estaban cerradas. Soraya no estaba. Entonces vio el monitor de bebé sobre la mesita de noche apagado. Y vio algo más. Una revista de chismes y una taza de café vacía en el sillón. Soraya se había ido. Seguramente había bajado a fumar al jardín o a coquetear con el chófer, confiada en que el mocoso estaba demasiado débil para moverse o gritar, y sabiendo que el patrón no llegaría hasta la noche. La negligencia era criminal, pero para Mireya fue un milagro divino. Tenía el camino libre. Se acercó a la cuna rápidamente. Tadeo estaba despierto, pero inmóvil. Sus ojos grandes miraban el techo con una resignación que ningún niño de 1 año debería conocer. Estaba pálido, casi transparente. Sus labios estaban secos. Mireya dejó la bandeja sobre una mesita auxiliar y se inclinó sobre la cuna. «Hola de nuevo, mi cielito», susurró, acariciándole la frente. Tadeo giró la cabeza lentamente. Al reconocerla, sus ojos brillaron levemente. Recordaba el tacto amable de hacía unas horas. Mireya lo levantó. Pesaba tan poco. Era como cargar a un pajarito herido. Lo acomodó en su regazo, sentándose en la mecedora que había en el rincón, la única pieza de mobiliario que parecía diseñada para el confort y no para la estética. Destapó el tazón. El vapor dulce subió y golpeó suavemente la carita de Tadeo. El niño arrugó la nariz. Sus fosas nasales se dilataron. Era un olor nuevo para él. No olía a medicinas, ni a esas papillas industriales sin alma. Olía a algo que despertaba un instinto primitivo de supervivencia. «Mira lo que te traje, Tadeo», dijo Mireya con voz cantarina. «Es atolito, como el que me hacía mi abuela cuando me dolía la panza o el corazón». Mireya movió el atole con la cuchara para enfriarlo un poco. Tomó una pequeña cantidad, apenas la punta de la cuchara, y sopló suavemente. «A ver, abre la boquita. Solo prueba. Si no te gusta, no te obligo. Pero te va a gustar, te lo prometo. Es dulcecito». Acercó la cuchara a los labios secos del niño. Tadeo mantuvo la boca cerrada, apretando los labios por costumbre, esperando el sabor metálico y desagradable de siempre. Giró la cara hacia un lado, rechazándola. «No, mi amor, no me hagas eso», suplicó Mireya sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos. «Por favor, solo una probadita. Hazlo por ti, hazlo por tu papá que te quiere, aunque no sepa cómo decírtelo». Volvió a insistir, rozando suavemente los labios del bebé con la cuchara tibia. Una gota de atole cayó en el labio inferior de Tadeo. El niño, por reflejo, pasó su lengüita para limpiarse. Mireya contuvo la respiración. El tiempo pareció detenerse en esa habitación lujosa y triste. Tadeo saboreó la gota. Sus ojos se abrieron más. La dulzura de la vainilla, la calidez de la leche, la suavidad de la maicena. No hubo arcadas, no hubo llanto. Lentamente, muy lentamente, Tadeo giró la cabeza de nuevo hacia Mireya y abrió la boca. Apenas un poquito, como un polluelo desconfiado, pero la abrió. Mireya, con la mano temblando de emoción, introdujo la cuchara. El atole se deslizó por la garganta de Tadeo, llevando calor a su pequeño cuerpo frío. Tragó. Hizo un sonido gutural, un pequeño «mmm», que sonó como música celestial en los oídos de Mireya. «Eso es. Muy bien, mi valiente», exclamó ella en un susurro emocionado, cargando otra cucharada. «Vamos por otra. Despacito». La segunda cucharada fue más fácil. La tercera, Tadeo ya estaba inclinándose hacia adelante, buscando la comida. El hambre, que había estado dormida bajo capas de tristeza, despertaba con fuerza voraz. Era como ver a una flor marchita recibir agua después de una sequía.
Sus mejillas, pálidas como el papel, empezaron a tomar un ligerísimo tono rosado por el esfuerzo de comer y el calor del alimento. Mireya no paraba de hablarle, de arrullarlo. «Qué rico, ¿verdad? Es magia de la abuela. Te va a poner fuerte y grande. Vas a correr por ese jardín y vas a jugar a la pelota». Mientras lo alimentaba, Mireya comenzó a tararear. No era Mozart ni Beethoven, la música que Lisandro ponía en los altavoces de la casa para estimular el cerebro del niño. Era una canción de cuna antigua, una canción de pueblo que hablaba de luceros y de ángeles que cuidan el sueño. «Duérmete, mi niño, duérmete ya, que los angelitos te van a cuidar», cantaba ella, con su voz suave y desafinada por la emoción, pero cargada de un amor genuino. Tadeo comía y la miraba fijamente. Sus manitas se aferraban al uniforme gris de Mireya. Se estaba creando un vínculo invisible pero irrompible entre la limpiadora pobre y el heredero millonario. En ese momento no existían clases sociales, ni dinero ni apellidos. Solo existía el acto sagrado de alimentar y ser alimentado. El tazón se vació hasta la mitad. Tadeo, satisfecho y con el estómago lleno por primera vez en semanas, empezó a cerrar los ojos. El mal del puerco, como decían en el pueblo, ese sueño pesado y dulce que viene después de comer bien, lo estaba venciendo. Apoyó su cabeza en el pecho de Mireya, escuchando los latidos de su corazón. Mireya dejó el tazón en la mesa y lo abrazó, meciéndolo suavemente. Se sentía plena. Había salvado el día. Pero estaba tan absorta en el milagro, tan perdida en la ternura del momento, que no escuchó el sonido de un motor potente entrando en la entrada de la mansión. No escuchó la puerta principal abrirse de golpe, ni las voces agitadas en el vestíbulo. Lisandro Villalobos había regresado temprano. Había cancelado una reunión importante porque tenía un presentimiento, una angustia en el pecho que no lo dejaba respirar. Entró a su casa como un huracán, ignorando a doña Refugio que intentaba tomar su saco. «¿Dónde está Soraya?», preguntó Lisandro con voz de trueno mientras subía las escaleras de dos en dos. «No lo sé, señor, creo que arriba con el niño», respondió doña Refugio, nerviosa. Lisandro subió al pasillo. Estaba furioso. Sentía que algo andaba mal, y entonces lo olió. Se detuvo en seco a mitad del pasillo. ¿Olía a canela? ¿Vainilla? ¿Qué clase de olor era ese? No olía a la casa. Olía a algo extraño, dulce, invasivo. Frunció el ceño. ¿Acaso los empleados estaban cocinando en las habitaciones? La ira le subió por el cuello. Pagaba fortunas por disciplina y limpieza, y su casa olía a puesto de feria. Caminó hacia la habitación de su hijo, dispuesto a despedir a quien fuera responsable de ese olor vulgar. Al llegar a la puerta abierta, la escena que vio lo dejó paralizado. No estaba Soraya. En la mecedora, una mujer que no conocía, una empleada de limpieza por su uniforme gris, tenía a su hijo en brazos. Y estaba cantando. La primera reacción de Lisandro fue de furia protectora. ¿Quién era esa extraña tocando a su hijo? ¿Qué le estaba haciendo? ¿Dónde estaba la niñera certificada? ¿Pero qué está pasando aquí? El grito de Lisandro fue tan potente que las paredes parecieron vibrar. Mireya dio un salto en la silla, aterrorizada. El corazón se le detuvo. Se levantó de golpe, protegiendo instintivamente a Tadeo contra su pecho para que no se cayera. Tadeo, despertado bruscamente, abrió los ojos asustado, pero al sentir los brazos de Mireya, no lloró. Solo miró a su padre con curiosidad. Lisandro entró en la habitación como un león enjaulado, con los ojos inyectados en sangre. «Suelta a mi hijo ahora mismo», rugió avanzando hacia ella. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Te voy a denunciar por secuestro, Soraya, doña Refugio». Mireya estaba temblando de pies a cabeza. Estaba acorralada. El hombre más poderoso de la ciudad estaba a 1 metro de ella, mirándola como si fuera una criminal. «Señor, yo...», balbuceó Mireya, con la voz estrangulada por el miedo. Sentía que las piernas le fallaban. Iba a desmayarse. Lisandro le arrancó al niño de los brazos con brusquedad. Revisó a Tadeo frenéticamente, buscando heridas, buscando algo malo.
¿Qué le diste?, gritó Lisandro al ver el tazón sucio en la mesa y la cuchara usada. El olor a vainilla venía de ahí. ¿Qué es esa porquería? ¿Lo has envenenado? No, señor, gritó Mireya encontrando valor en su desesperación. Es solo atole, es maicena con leche. El niño tenía hambre. ¿Atole? Lisandro la miró con asco e incredulidad. Le diste esa basura llena de azúcar a mi hijo. Tiene el estómago delicado, pudiste matarlo, largo de aquí. Estás despedida, lárgate antes de que llame a la policía. Mireya rompió a llorar. La injusticia le dolía más que los gritos. Bajó la cabeza, derrotada. Lo siento, señor. Solo quería que comiera. La niñera no estaba y él lloraba. Sollozó ella, caminando hacia la puerta, sintiéndose la mujer más pequeña del mundo. Lisandro, con Tadeo en brazos, se giró para ver al niño y comprobar si estaba vomitando o enfermo por la basura que la criada le había dado. Pero entonces Lisandro se quedó mudo. Tadeo no estaba llorando. Tadeo no estaba retorciéndose de dolor. Tadeo estaba tranquilo. El niño miró a su padre a los ojos. Tenía un rastro de leche y canela en la comisura de los labios, y de repente, Tadeo hizo algo que Lisandro no había visto desde hacía meses, desde antes de que su esposa muriera. Tadeo eructó suavemente, se acomodó en el hombro de su padre, suspiró con satisfacción y sonrió. No fue una mueca, fue una sonrisa real, una sonrisa de bienestar, una sonrisa de «estoy lleno». Lisandro sintió que el mundo giraba al revés. Miró al niño, miró el tazón vacío. Estaba medio vacío, y luego miró hacia la puerta donde Mireya estaba a punto de salir, llorando. «Espera», dijo Lisandro. Su voz ya no era un trueno, era un susurro ronco, lleno de confusión y shock. Mireya se detuvo en el marco de la puerta, sin atreverse a voltear, esperando más insultos. «Date la vuelta», ordenó él, pero esta vez sin agresividad. Mireya se giró lentamente, limpiándose las lágrimas con el delantal. Lisandro miró el tazón de nuevo. Lo tomó con una mano, mientras sostenía a Tadeo con la otra. Acercó el tazón a su nariz. El olor, ese olor maldito y humilde, le trajo un recuerdo borroso de su propia infancia, de una nana que tuvo hace 30 años. «¿Él se comió esto?», preguntó Lisandro mirando a Mireya fijamente. «La mitad, señor, y quería más, pero le dio sueño», respondió ella con honestidad, todavía temblando. «Nadie ha logrado que coma en 2 semanas, ni los mejores pediatras ni las enfermeras». Lisandro hablaba más para sí mismo que para ella. Miró a su hijo, que ahora jugaba con un botón de su camisa, tranquilo, rosado, vivo. En ese momento, pasos apresurados se escucharon en el pasillo. Era Soraya, la niñera. Venía corriendo, oliendo a cigarrillo y con el lápiz labial corrido, fingiendo preocupación. «Señor Villalobos, ¡ay! Gracias a Dios llegó», exclamó Soraya, entrando con una actuación digna de un Oscar. «Fui a la farmacia corriendo a buscar unas medicinas urgentes para el bebé y dejé a esta sirvienta vigilando la puerta. ¿Qué hace ella aquí adentro? Le dije que no entrara. Seguro estaba intentando robar algo». La mentira de Soraya fue la gota que colmó el vaso, pero no el vaso de Mireya. Lisandro miró a Soraya. Olió el tabaco en su ropa que se mezclaba con el olor puro del atole. Miró a Mireya, con sus ojos honestos y sus manos rojas de trabajar. Y miró a su hijo, que al ver a Soraya se tensó y escondió la cara en el cuello de su padre. Los bebés no mienten. Y los instintos de un padre, aunque estén dormidos por el dolor, despiertan cuando ven la verdad de frente. Lisandro Villalobos comprendió en ese segundo que había estado ciego, que había confiado en títulos y uniformes blancos, y había ignorado lo esencial. «Soraya», dijo Lisandro con una voz gélida, mucho más aterradora que sus gritos anteriores. «Estás despedida. Tienes 5 minutos para sacar tus cosas de mi casa». Soraya se quedó boquiabierta. «¿Qué? Pero, señor, fue ella. Esa gata igualada le dio comida de pobres al niño. Esa gata», interrumpió Lisandro, apretando a su hijo contra su pecho.
Acaba de lograr lo que tú no hiciste en un mes. Sal de mi vista ahora mismo antes de que te saque yo. Soraya, viendo la furia asesina en los ojos del patrón, dio media vuelta y salió corriendo. El silencio volvió a la habitación. Lisandro y Mireya quedaron solos. Él, el millonario poderoso. Ella, la limpiadora humilde. Pero el poder había cambiado, porque ella tenía el secreto que él necesitaba, desesperadamente. Lisandro caminó lentamente hacia ella. Mireya bajó la vista, asustada todavía. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Mireya, señor». «Mireya Cárdenas». «Mireya», repitió él como si probara el nombre en su boca. «No vas a limpiar más pisos en esta casa». Mireya levantó la vista, alarmada. «¿Me va a despedir, señor? Por favor, necesito el trabajo». «No», dijo Lisandro, y por primera vez en mucho tiempo su rostro se suavizó. «A partir de hoy, tú eres la única responsable de alimentar a Tadeo. Nadie más lo toca, ¿entendido?». Mireya asintió sin poder creerlo. «Y Mireya», añadió él, mirando el tazón de atole. «Gracias». En ese instante, sus miradas se cruzaron profundamente, y aunque eran de mundos opuestos, una chispa, pequeña e imperceptible, acababa de encenderse entre el mármol frío y el olor a canela caliente. La mansión Villalobos había sufrido una transformación silenciosa pero radical en las últimas 2 semanas. Ya no era ese mausoleo de ecos tristes donde el único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Ahora, si uno prestaba atención, podía escuchar algo que hacía mucho no se oía entre esas paredes de piedra importada: risas. Tadeo, el bebé milagro, como empezaban a llamarlo los empleados a espaldas del patrón, había recuperado el color. Sus mejillas, antes hundidas y pálidas, ahora lucían sonrosadas y llenas de vida. El niño no solo comía el atole de Mireya, ahora comía caldos de pollo con verduras picadas finamente, purés de calabaza con un toque de mantequilla y compotas de manzana hechas en casa, todo preparado por las manos mágicas de la ex limpiadora. Mireya Cárdenas se había convertido en el centro del universo de esa casa, para disgusto de muchos y alivio de uno solo: Lisandro Villalobos. Aquella mañana, la cocina estaba en tensión. Los 2 chefs franceses, Jean-Luc y Pierre, miraban con brazos cruzados y ceño fruncido cómo Mireya ocupaba una de las hornillas principales. Ella, con su uniforme gris todavía puesto, aunque Lisandro había ordenado que le dieran uno nuevo, ella insistía en usar el mismo hasta que se rompiera por humildad. Tarareaba mientras movía una sopa de fideos. «Es inaudito», masculló Jean-Luc en un español torpe. «Nosotros estudiamos en Le Cordon Bleu para que el heredero coma». «¿Sopa de pobres?». Mireya los escuchó, pero no se inmutó. Había aprendido que la dignidad no está en el título, sino en el resultado. Y el resultado era que Tadeo había ganado 2 kilos. «La sopa de pobres, como usted dice, señor Jean, tiene algo que a sus platos les falta», dijo Mireya suavemente sin dejar de mover la cuchara. «Tiene corazón. El niño sabe cuándo le cocinan por sueldo y cuándo le cocinan por cariño». Justo en ese momento, Lisandro entró en la cocina. Llevaba un traje italiano impecable, listo para irse a la constructora, pero antes de salir, su nueva rutina incluía pasar a ver a su hijo desayunar. «Buenos días», dijo Lisandro. Su voz ya no era el trueno que hacía temblar los cristales. Tenía una firmeza tranquila. «Buenos días, señor Villalobos», respondieron todos al unísono. Lisandro fue directo hacia la trona, donde Tadeo estaba sentado, golpeando la mesa con una cuchara de plástico, emocionado por ver a Mireya. «¿Cómo amaneció el campeón?», preguntó Lisandro acariciando la cabeza de su hijo. Tadeo soltó una carcajada y señaló la olla. «Hambre, hambre», balbuceó el niño. Eran sus primeras palabras claras en meses. Lisandro sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado y lo hizo ver 10 años más joven. Miró a Mireya, quien servía el plato con cuidado. «Gracias, Mireya. El doctor Arriaga llamó ayer. Dice que los análisis de sangre de Tadeo son perfectos. No se explica cómo lo lograste, pero dijo que eres mejor que cualquier medicina que él pueda recetar». Mireya se sonrojó violentamente y bajó la vista.
Solo hago lo que mi abuela me enseñó, señor. No tiene ciencia, es solo paciencia. Pues tu paciencia vale oro, sentenció Lisandro. Sacó un sobre de su saco y lo puso sobre la mesa. Doña Refugio me dijo que envías casi todo tu sueldo a tu familia en Michoacán. Aquí hay un bono. Cómprate ropa decente, zapatos cómodos. Ahora pasas todo el día corriendo detrás de Tadeo, necesitas estar bien. Y por favor, deja de limpiar baños. Tu única labor es mi hijo. Mireya sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca nadie había tenido un gesto así con ella. Dios se lo pague, señor. La escena era casi doméstica, íntima, una burbuja de paz, pero las burbujas, en las novelas y en la vida, están destinadas a reventar. El sonido de unos tacones de aguja golpeando el mármol del vestíbulo resonó como disparos. Clac, clac, clac. Eran pasos rápidos, autoritarios, dueños del lugar. Lisandro, Lisandro, amor mío. Una voz femenina, aguda y cargada de una dulzura artificial, llenó la casa. Lisandro se tensó. Su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una máscara de seriedad. Mireya notó el cambio y sintió un escalofrío sin saber por qué. «Ginebra», murmuró Lisandro. A la cocina entró un torbellino de perfume caro, pieles y joyas. Era Ginebra Montemayor. Alta, rubia platinada, con un cuerpo esculpido por cirujanos y gimnasios privados, vestida con un conjunto de diseñador que costaba más que la casa de Mireya en el pueblo. Era la prometida de Lisandro, una mujer de la alta sociedad que había estado de viaje en París comprando el ajuar de boda, mientras Tadeo agonizaba. Ginebra se lanzó a los brazos de Lisandro, besándolo en los labios con una posesividad teatral, marcando territorio frente a los empleados. «¡Ay, mi vida, qué horror de viaje! Te extrañé tanto», se exclamó ella, separándose y mirándolo con ojos brillantes. «¿No me vas a decir qué guapa estoy?» «Hola, Ginebra. No te esperaba hasta la próxima semana», dijo Lisandro, limpiándose discretamente el carmín de los labios. «Quise darte una sorpresa. Adelanté el vuelo porque, bueno, ya sabes, la gala de beneficencia es el sábado y tengo que organizar todo». Ginebra paseó su mirada por la cocina con un gesto de desdén, como si el lugar le pareciera sucio, a pesar de estar impecable. Entonces sus ojos azules y fríos se posaron en Tadeo. El niño tenía la boca manchada de sopa y las manos pegajosas. «¡Ay! Ahí está el niño», dijo Ginebra con una mueca que intentó ser una sonrisa, pero parecía más bien asco. «Hola, Tadeo. Veo que sigues vivo. Digo, que estás mejor». Tadeo, que tenía un radar infalible para las malas energías, frunció el ceño y se giró hacia Mireya, extendiendo los brazos para que ella lo cargara. Ginebra siguió la mirada del niño y por primera vez notó a Mireya. Fue un choque de mundos. Ginebra, la reina de la socialité, frente a Mireya, la sirvienta con trenzas. Ginebra escaneó a Mireya de arriba a abajo en un segundo. Vio el uniforme gastado, las manos rojas de trabajo, el rostro sin maquillaje. Pero también vio algo que encendió una alarma en su cerebro reptiliano. Vio la belleza, una belleza natural, insultante, fresca, esos ojos color miel, esa piel canela perfecta, esa juventud que no necesitaba filtros. Y peor aún, vio cómo el niño se refugiaba en el cuello de esa mujer pobre como si fuera su madre. Y vio cómo Lisandro miraba la escena con aprobación. «¿Y esta quién es?», preguntó Ginebra, con un tono que podía cortar vidrio. «Ella es Mireya», respondió Lisandro dando un paso hacia la niñera. «Es quien se encarga de Tadeo ahora. Ella logró que volviera a comer». «¿Mireya?». Ginebra soltó una risita burlona. «Vaya nombrecito de telenovela barata. ¿Y desde cuándo contratamos gente con este aspecto para cuidar al heredero Villalobos? Lisandro, por Dios, parece que la sacaste de un mercado. ¿Tiene sus vacunas al día? No vaya a pegarle algo al niño». El comentario fue tan cruel y directo que la cocina quedó en silencio absoluto. Los chefs bajaron la cabeza. Mireya apretó a Tadeo contra su pecho, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba las mejillas. Quería desaparecer. Quería volverse invisible como le había enseñado doña Refugio el primer día.
Pero Lisandro no se quedó callado. «Basta, Ginebra». La voz de Lisandro fue un látigo. «Mireia salvó a mi hijo cuando nadie más pudo, incluyéndote a ti, que preferiste irte a París mientras él estaba enfermo. Así que le debes respeto. En esta casa, Mireia tiene mi total confianza». Ginebra se quedó helada. Lisandro jamás le había hablado así, y mucho menos delante de la servidumbre. Sintió la humillación como una bofetada. Miró a Lisandro, luego a Mireia. En ese instante, Mireia dejó de ser una simple sirvienta para Ginebra. Se convirtió en una amenaza. «Ay, mi amor, no te pongas así», cambió el tono Ginebra rápidamente, forzando una sonrisa encantadora, aunque sus ojos seguían lanzando dagas. «Solo me preocupo por la higiene. Es que, bueno, se ve tan poquita cosa. Pero si tú dices que es buena, te creo». Se acercó a Mireia invadiendo su espacio personal. El olor a su perfume francés era asfixiante. «Mucho gusto, gata». «Digo, muchacha», susurró Ginebra lo suficientemente bajo para que Lisandro no oyera la corrección, pero lo suficientemente claro para Mireia. «Cuida bien a mi futuro hijastro, porque cuando yo sea la señora de esta casa, las cosas van a cambiar mucho, y no me gustan las cosas viejas y sucias estorbando». Mireia no respondió, solo sostuvo la mirada de esa mujer víbora con una dignidad silenciosa. Sabía, en el fondo de su alma, que la paz en la mansión Villalobos había terminado. La guerra había llegado, y ella sin quererlo estaba en la trinchera enemiga. Pasaron 3 semanas desde la llegada de Ginebra, 3 semanas que se sintieron como caminar sobre un campo minado. La mansión se había dividido en 2 territorios. Cuando Lisandro estaba presente, Ginebra era la dulzura personificada. Organizaba cenas, elogiaba falsamente los progresos de Tadeo y hasta le sonreía a Mireia. Pero en cuanto el coche de Lisandro cruzaba el portón hacia la oficina, la máscara caía. Ginebra se dedicaba a hacerle la vida imposible a Mireia. Le daba órdenes contradictorias. «El niño tiene frío, ponle un suéter». Y 5 minutos después, «Eres estúpida, está sudando, quítale esa ropa». Criticaba la comida, decía que la casa olía a fritanga cada vez que Mireia cocinaba, y prohibió que Mireia comiera en la cocina principal, relegándola a un cuarto húmedo en el sótano. A pesar de todo, Mireia aguantaba por Tadeo. El niño ya gateaba por toda la casa, persiguiéndola como un patito a su mamá. Y aguantaba también por esos breves momentos al final del día, cuando Lisandro llegaba y le preguntaba con genuino interés cómo había estado su día. Esas conversaciones de 5 minutos en el pasillo eran el combustible de Mireia. Una tarde de lluvia torrencial, Lisandro llegó temprano. Encontró a Mireia y a Tadeo en la sala de estar, sentados en la alfombra persa. Mireia había construido un fuerte con cojines y sábanas, y Tadeo reía a carcajadas, escondiéndose dentro. Lisandro se detuvo en el umbral, observándolos. La escena era tan pura, tan llena de calor humano, que sintió una punzada en el pecho. No era dolor, era anhelo. Se aflojó la corbata y, sin pensarlo mucho, se tiró al suelo con ellos. «¿Hay espacio para un soldado más en este fuerte?», preguntó Lisandro. Mireia se sobresaltó, pero sonrió. «Siempre hay espacio, señor. Pero cuidado, el general Tadeo es muy estricto». Los 3 jugaron durante 1 hora. Lisandro olvidó sus millones, sus contratos y su prometida. Se revolcó en el suelo, hizo voces de monstruos y dejó que Tadeo le jalara el pelo. En un momento, sus manos rozaron las de Mireia al intentar atrapar al niño. El contacto fue eléctrico. Ambos se miraron. Estaban tan cerca que Lisandro podía ver las motas doradas en los ojos miel de ella. Podía oler su aroma a jabón neutro y vainilla, tan diferente al perfume agresivo de Ginebra. Hubo un silencio cargado de palabras no dichas. Lisandro se sintió tentado, terriblemente tentado, a acariciar la mejilla de esa mujer que había traído la vida de vuelta a su hogar. Desde la barandilla de la planta alta, oculta en las sombras, Ginebra lo vio todo. Vio la risa de su prometido, vio la cercanía, vio la química innegable. Sus manos se cerraron sobre la baranda de madera hasta que los nudillos se le pusieron blancos.
«Maldita criada trepadora», siseó Ginebra con veneno. «Te crees muy lista, ¿verdad? Crees que puedes quedarte con mi vida, con mi dinero, usando al mocoso como excusa. Pero no sabes con quién te has metido. Yo soy una Montemayor y nosotras no perdemos, nunca». Ginebra se retiró a su habitación, su mente maquinando a 1000 por hora. Necesitaba sacar a Mireya de la casa, y rápido. No podía simplemente despedirla. Lisandro se opondría. Tenía que ser algo definitivo, algo que destruyera la confianza ciega que Lisandro tenía en ella, algo imperdonable. Entró en el vestidor de Lisandro. Sabía exactamente lo que buscaba. En una caja de seguridad cuya combinación ella conocía, Lisandro era predecible con las fechas, había un reloj. No cualquier reloj. Un Patek Philippe de colección, herencia del abuelo de Lisandro. Valía más de $50.000, pero su valor sentimental era incalculable. Lisandro solo lo usaba en ocasiones muy especiales y lo cuidaba como a un tesoro. Ginebra tomó el reloj. El metal frío pesaba en su mano. «Lo siento, Lisandro», susurró con una sonrisa maliciosa, «pero para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Y esta huevona se va a ir hoy mismo». Esperó el momento perfecto. Sabía que Mireya dejaba su bolso de tela humilde en el perchero de la entrada de servicio antes de irse a su cuarto a dormir. Aprovechando que Lisandro estaba bañando a Tadeo, otra novedad, ahora el padre quería participar en el baño, y que Mireya estaba en la cocina preparando el biberón nocturno, Ginebra bajó sigilosamente. Se movió como un gato ladrón. Llegó al perchero. Allí estaba el bolso de Mireya, desgastado y con parches de colores. Ginebra lo abrió con asco, usando 2 dedos. Dentro solo había un rosario, un monedero con pocas monedas, un peine y una foto arrugada de su familia. «Patético», murmuró Ginebra. Deslizó el reloj millonario en el fondo del bolso, entre el forro roto y un paquete de pañuelos. Cerró el bolso y regresó a la sala principal, sentándose en el sofá con una revista, fingiendo leer, esperando a que su trampa se cerrara. A la mañana siguiente, el caos estalló. Lisandro bajó las escaleras ajustándose los puños de la camisa. Tenía una reunión con inversores japoneses y quería usar el reloj de su abuelo para la suerte. «¿Dónde está?», se le oyó decir desde el vestidor. Luego su voz subió de tono. «Ginebra. Doña Refugio». Ginebra apareció en bata de seda, frotándose los ojos como si acabara de despertar. «¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué gritas?» «Mi reloj, el Patek Philippe del abuelo. No está en la caja fuerte. Estoy seguro de que lo guardé ahí anoche después de limpiarlo». «¿Estás seguro, mi amor? Tal vez lo dejaste en el baño o en la mesita de luz». «No, Ginebra, soy metódico. Sé dónde lo puse. Alguien lo tomó». Lisandro llamó a todo el personal al salón principal. Estaban todos en fila, los chefs, las mucamas, el jardinero y al final Mireya con Tadeo en brazos. El ambiente era denso, irrespirable. Lisandro estaba pálido de ira. Odiaba a los ladrones más que a nada en el mundo. Para él, robar en su casa era traicionar su confianza sagrada. «Alguien en esta sala tiene mi reloj», dijo Lisandro mirando a cada uno a los ojos. «Si lo devuelven ahora no llamaré a la policía, solo se irán y no volverán nunca. Pero si tengo que buscarlo yo, se atendrán a las consecuencias». Nadie habló. El silencio era sepulcral. Mireya mecía a Tadeo, nerviosa por los gritos, pero tranquila en su conciencia. Ella no había tomado nada. «Muy bien», dijo Lisandro. «Revisaremos todo. Habitaciones y bolsos. Ahora». Ginebra, actuando su papel a la perfección, se llevó la mano a la boca. «Ay, Lisandro, no quiero ser mal pensada, pero anoche vi a alguien merodeando cerca de tu despacho cuando tú estabas bañando al niño. No quise decir nada porque pensé que estaba limpiando, pero ¿quién?», preguntó Lisandro bruscamente. Ginebra señaló lentamente con su dedo índice, con una uña pintada de rojo sangre, directo hacia Mireya. Fue ella, la mosquita muerta. Mireya sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¡Eso es mentira!», gritó Mireya abrazando más fuerte a Tadeo. «Yo estaba en la cocina preparando la leche. Doña Refugio me vio».
Yo estaba en mi cuarto, hija. No te vi, murmuró doña Refugio con pena, bajando la cabeza. Revisen su bolso, ordenó Ginebra triunfante. El que está en la entrada, si no tiene nada que temer, no le importará. Lisandro miró a Mireia. En sus ojos había duda, y esa duda le dolió a Mireia más que cualquier insulto. «Traigan el bolso», dijo Lisandro con voz seca. Uno de los guardias de seguridad trajo el bolso de tela. Lo vació sobre la mesa de centro de cristal. Cayeron el rosario, el monedero, el peine, y con un sonido metálico pesado, el reloj de oro y diamantes. El tiempo se detuvo. Mireia soltó un grito ahogado. Tadeo comenzó a llorar, sintiendo el terror de su nana. «No», susurró Mireia, negando con la cabeza, con los ojos desorbitados. «No, yo no lo puse ahí. Se lo juro por la Virgen, alguien lo puso ahí. Señor Lisandro, créame». Lisandro miró el reloj y luego miró a Mireia. Su rostro se transformó. La decepción, el dolor de sentirse engañado por alguien a quien empezaba a admirar, endureció sus facciones hasta convertirlas en piedra. «Yo te di confianza», dijo Lisandro con una voz que sonaba rota. «Te di un lugar en mi casa, cerca de mi hijo. ¿Y así me pagas? ¿Robándome?» «Es una trampa», lloró Mireia desesperada, dando un paso hacia él. «Esa mujer miente. Ella me odia». «No te atrevas a culpar a mi prometida de tu bajeza», rugió Lisandro. «Eres una ladrona y una cínica. Suelta a mi hijo». Lisandro le arrancó a Tadeo de los brazos. El niño gritaba, estirando sus manitas hacia Mireia. «¡Mamá! ¡Mamá!», balbuceó el niño, confundiendo a su nana con su madre en su desesperación. Esa palabra fue el golpe final para Ginebra y para Lisandro. «Lárgate», dijo Lisandro dándole la espalda. «Tienes 10 minutos para salir de mi propiedad. Si te vuelvo a ver, te meto a la cárcel. Lárgate». Ginebra sonrió detrás de la espalda de Lisandro, una sonrisa fría y victoriosa. Había ganado. Mireia, con el corazón destrozado en 1000 pedazos, miró por última vez a Tadeo, que lloraba desconsolado en brazos de su padre. «No llores, mi amor, no llores», susurró ella entre sollozos. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, saliendo a la lluvia expulsada como una criminal, mientras el verdadero crimen quedaba impune dentro de la mansión. La trampa de plata había funcionado, pero Ginebra no sabía que acababa de condenar al niño a la tristeza de nuevo y que el destino tiene formas muy crueles de cobrar las deudas. La lluvia caía torrencialmente sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo llorara la injusticia que acababa de cometerse en la mansión Villalobos. El portón de hierro forjado, inmenso y negro, se cerró con un estruendo metálico que resonó como una sentencia final a espaldas de Mireia. Mireia Cárdenas se quedó parada en la acera, empapada hasta los huesos. No llevaba paraguas, y el agua fría pegaba su ropa barata contra su piel, pero ella no sentía el frío. Solo sentía el ardor en el pecho, un dolor agudo y punzante que le impedía respirar. En sus oídos todavía retumbaban los gritos de Lisandro: «Ladrona, cínica». Y peor aún, el llanto desgarrador de Tadeo: «Mamá, mamá, no soy una ladrona», susurró Mireia a la calle vacía, con la voz ahogada por los sollozos. «Yo lo quería de verdad. Yo lo quería como si fuera mío». Caminó arrastrando los pies hacia la parada del autobús con la cabeza baja. La humillación pesaba más que el cansancio. ¿Cómo iba a llegar a casa y mirar a su madre a los ojos? ¿Cómo iba a decirle que la habían despedido por ratera, cuando ella le había enseñado que la honradez era lo único que tenían los pobres? Mientras tanto, dentro de la mansión, el ambiente era un infierno. Lisandro Villalobos estaba sentado en su despacho, con una copa de whisky en la mano que le temblaba ligeramente. Sobre el escritorio de caoba estaba el reloj Patek Philippe. El objeto brillaba bajo la luz de la lámpara, hermoso y perfecto, pero a Lisandro le parecía maldito. Lo miraba con odio. Había recuperado su joya familiar, sí, pero el precio había sido la paz de su hogar. Desde la planta alta, los gritos de Tadeo no cesaban. Llevaba 1 hora llorando sin parar.
un llanto ronco de garganta irritada que taladraba el cerebro de Lisandro. «Ya basta», murmuró Lisandro, apretando los ojos. «Que alguien lo calle». Arriba, en la habitación del bebé, Ginebra intentaba tomar el control. «Cállate ya, niño del demonio», siseó Ginebra, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada para que Lisandro no la oyera. «Me tienes harta. Tu nana mugrosa se fue y no va a volver, entiéndelo». Ginebra intentó meterle el chupete a la fuerza en la boca, pero Tadeo, con una fuerza nacida de la furia, lo escupió y le dio un manotazo a Ginebra en la cara. «¡Ah, pequeño salvaje!», gritó Ginebra, retrocediendo y tocándose la mejilla. «Me rasguñaste». Tadeo se agarró a los barrotes de la cuna, sacudiéndolos como un prisionero, mirando hacia la puerta, esperando que en cualquier momento entrara ella. Esperando el olor a vainilla, la voz suave, los brazos fuertes, pero solo veía a esa mujer rubia que olía a químicos y que lo miraba con odio. Doña Refugio entró en la habitación con los ojos rojos de haber llorado en silencio. «Señora Ginebra, el señor Lisandro pregunta si el niño ya se calmó». «¿Tú qué crees, estúpida?», espetó Ginebra. «Este niño está malcriado. Esa sirvienta lo echó a perder. Necesita mano dura. Déjalo llorar hasta que se canse. Es lo que dicen los psicólogos modernos. Si lo consolamos, aprende a manipularnos. Vámonos». «Pero señora, que se va a ahogar», suplicó doña Refugio, mirando al niño que ahora tosía entre lágrimas. «He dicho que vámonos, apaga la luz». Ginebra arrastró a doña Refugio fuera de la habitación y cerró la puerta, dejando a Tadeo en la oscuridad, solo con su terror y su abandono. Esa noche nadie durmió en la casa. El silencio que siguió al agotamiento del niño fue peor que los gritos. Era un silencio pesado, acusador. Mireya llegó a su casa en el barrio de Iztapalapa pasada la medianoche. Su casita era humilde, de techos de lámina y paredes de bloque sin pintar, pero estaba limpia y llena de amor. Su madre, doña Chole, la esperaba con un té de canela caliente, preocupada por la tardanza. Al ver entrar a su hija, empapada, con los ojos hinchados y temblando, doña Chole soltó la taza. «Hija de mi vida, ¿qué te pasó? ¿Te asaltaron?». Mireya se derrumbó en los brazos de su madre. Lloró todo lo que había aguantado en el trayecto. Lloró la injusticia, lloró la vergüenza, pero sobre todo lloró por el niño. «Me corrieron, mamá, me corrieron», sollozó Mireya. «¿Por qué? Si tú eres la mejor trabajadora que tienen. El señor ese te adoraba. Dijeron que robé un reloj de oro». Mireya apenas podía hablar. «Yo no fui, mamá. Te lo juro por la Virgencita que yo no fui. Fue esa mujer, la novia. Ella me odia». Doña Chole abrazó a su hija con fuerza, acariciándole el cabello mojado. Conocía a Mireya. Sabía que su hija preferiría morirse de hambre antes que tocar un centavo ajeno. «Ya, mi niña, ya. Dios lo ve todo. La justicia divina tarda, pero llega. Ellos pierden más que tú. Tú pierdes un sueldo, pero ellos pierden un ángel». «Pero el niño, amá», gimió Mireya apretándose el pecho. «El niño se va a morir sin mí. Lo sentí en su abrazo. Se va a dejar morir». A kilómetros de distancia, en su cuna de oro, Tadeo abrió los ojos en la oscuridad. No lloró más. Simplemente se quedó mirando el vacío, y en su pequeño corazón de un año, algo se rompió definitivamente. Decidió, con la sabiduría instintiva de los inocentes, que si ella no estaba, el mundo no valía la pena. Pasaron 3 días, 72 horas que parecieron años en la mansión Villalobos. La atmósfera en la casa era irrespirable. Los empleados caminaban de puntillas, temerosos de la ira de Lisandro, quien se había vuelto más huraño y agresivo que nunca. Ginebra intentaba mantener la fachada de normalidad, organizando cenas y trayendo a nuevas niñeras de agencias exclusivas, pero ninguna duraba más de medio día. Tadeo rechazaba a todo el mundo. Al principio, Lisandro pensó que era un berrinche. «Se le pasará», le decía Ginebra mientras se limaba las uñas. «Los niños olvidan rápido», pero Tadeo no olvidaba. El primer día rechazó el desayuno. Cuando la nueva niñera intentó darle la papilla, Tadeo cerró la boca con tal fuerza que los labios se le pusieron blancos.
No hubo gritos, no hubo peleas, solo un rechazo pasivo y total. El segundo día, rechazó los líquidos. Lisandro, desesperado, intentó darle agua con una jeringuilla, pero el niño la escupía o la vomitaba minutos después. Para el tercer día, la situación era crítica. Lisandro entró en la habitación de su hijo al mediodía. Lo que vio le heló la sangre. Tadeo no estaba sentado jugando. Estaba tumbado en la cuna, inmóvil. Su piel, que con Mireia había recuperado un color rosado saludable, ahora estaba grisácea, cerosa. Tenía los ojos abiertos, pero no miraban a nada. Estaban vidriosos, hundidos en unas ojeras profundas que parecían moretones. «Tadeo», susurró Lisandro, acercándose con el pánico trepándole por la garganta. «Hijo, mírame. Soy papá». Tocó la frente del niño. Estaba ardiendo. Fiebre. Una fiebre altísima que quemaba al tacto. «Ginebra, llama al médico, ahora mismo», rugió Lisandro cargando al niño. El cuerpo de Tadeo estaba flácido, como un muñeco de trapo sin relleno. Media hora después, el doctor Arriaga estaba examinando al niño. Su rostro era grave. Ginebra estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, visiblemente molesta por el drama. «Es solo una gripe, ¿verdad, doctor?», dijo Ginebra con desdén. «Seguro esa sirvienta le pegó algún virus de su barrio antes de irse». El doctor Arriaga ignoró a Ginebra y se giró hacia Lisandro. Se quitó las gafas y lo miró con severidad. «Lisandro, esto no es una gripe y no es un virus». «¿Entonces qué tiene?» «Tiene 40 de fiebre», gritó Lisandro desesperado. «Es fiebre psicógena, es emocional. El cuerpo del niño está colapsando porque su mente ha renunciado. Está en un estado de depresión anaclítica severa». «¿En español, doctor?», preguntó Lisandro, sintiendo que las rodillas le fallaban. «Se está dejando morir de tristeza. Echa de menos a su figura materna. Y por lo que veo, esa figura no eres tú, y ciertamente no es esta señora», dijo el doctor, señalando a Ginebra. «Era la muchacha que lo cuidaba, la que despediste». «Esa mujer era una ladrona», intervino Ginebra chillando. «Casi nos roba una fortuna». «Me importa un comino si robó las joyas de la corona», estalló el doctor Arriaga, perdiendo la paciencia. «Esa mujer es el único vínculo vital que tiene este niño. Lisandro, escúchame bien. Si Tadeo no come ni bebe en las próximas 12 horas, tendremos que internarlo para ponerle una sonda gástrica, y aún así, no te garantizo que sobreviva. Su sistema inmunológico se ha desplomado. El niño no quiere vivir». Las palabras cayeron como piedras sobre Lisandro. «El niño no quiere vivir». «¿Qué hago?», susurró Lisandro, con lágrimas en los ojos. «Trae a la muchacha», sentenció el doctor. «Trágala, págale el doble, pídele perdón de rodillas si hace falta. Pero tráela. Es ella o el cementerio. Tú decides qué pesa más, tu orgullo o la vida de tu hijo». Lisandro miró a Tadeo. El niño respiraba con dificultad, emitiendo un silbido leve. En su puño cerrado apretaba algo. Lisandro se acercó y abrió suavemente la manita de su hijo. Lo que encontró lo destrozó por completo. No era un juguete caro, no era una joya, era un trozo de tela gris, un retazo que Tadeo había arrancado del delantal viejo de Mireia el día que la echaron, y que había guardado celosamente como único recuerdo de ella. El trapo olía, muy levemente, a vainilla y jabón. Lisandro rompió a llorar. Un llanto de hombre, profundo y doloroso. Ese pedazo de tela sucia valía para su hijo más que todo el imperio Villalobos. «Es una locura», dijo Ginebra acercándose. «Lisandro, no vas a traer a esa delincuente de vuelta. El doctor exagera. Vamos a llevarlo a una clínica privada en Houston. Allí tienen mejores máquinas». Lisandro se levantó lentamente. Se secó las lágrimas y se giró hacia Ginebra. Su mirada había cambiado. Ya no era el novio complaciente, era un padre acorralado. «Cállate», dijo Lisandro en voz baja. «¿Cómo me dijiste?» «Que te calles», gritó él. «Tú fuiste quien la acusó. Tú fuiste quien encontró el reloj. Todo esto empezó cuando tú llegaste». «¿Me estás culpando?»,
Ginebra se hizo la ofendida, poniéndose una mano en el pecho. Yo solo protejo nuestro patrimonio. A la mierda el patrimonio. Lisandro agarró las llaves de su coche. Voy a buscarla. Si cruzas esa puerta para buscar a esa sirvienta, Lisandro, terminamos, amenazó Ginebra, jugando su última carta. No voy a tolerar que me humilles trayendo a esa ratera de vuelta. Elige ella o yo. Lisandro la miró. Por primera vez vio la fealdad detrás del maquillaje perfecto. Vio la frialdad en sus ojos azules. Y luego miró a su hijo moribundo en la cuna. La elección era tan obvia que era ridícula. «Lárgate de mi casa, Ginebra», dijo Lisandro con frialdad absoluta. «Que cuando yo vuelva, no queden ni tus perfumes». Salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras saltando los escalones de 3 en 3. Subió a su coche deportivo y arrancó quemando llantas. No sabía dónde vivía Mireya exactamente. Solo sabía que en su expediente decía Iztapalapa. Iba a buscarla debajo de las piedras si era necesario. Iba a encontrarla, aunque tuviera que recorrer cada callejón de la ciudad. Pero el tiempo corría en su contra. En la mansión, Tadeo cerró los ojos y su respiración se hizo más lenta, más pausada. El hilo que lo ataba a la vida se estaba estirando hasta el punto de romperse. Lisandro conducía como un loco por el tráfico de la ciudad, golpeando el volante. «Resiste, hijo. Resiste. Papá va a arreglarlo. Papá va a traerte a mamá». Lo que Lisandro no sabía era que la verdad estaba a punto de salir a la luz de la forma más inesperada, y que su viaje a los barrios pobres le enseñaría la lección más grande de su vida. Lisandro Villalobos corría por los pasillos de su propia mansión como un hombre poseído. Su respiración era agitada y su mente era un torbellino de culpa y miedo. Tenía las llaves del coche en la mano, listo para salir a buscar a Mireya sin tener ni idea de dónde empezar, cuando una mano firme lo detuvo del brazo justo antes de llegar al vestíbulo principal. Era Doña Refugio, la ama de llaves. Pero no estaba sola. A su lado estaba Martita, la ayudante de cocina más joven, una chica tímida que sostenía una tablet contra su pecho como si fuera un escudo. «Suélteme, Refugio», gritó Lisandro intentando zafarse. «Mi hijo se muere. Tengo que encontrar a Mireya». «Por eso mismo tiene que ver esto antes de irse, señor», dijo Doña Refugio con una autoridad que Lisandro nunca le había escuchado. «Si va a buscarla, tiene que ir con la verdad en la mano. Martita, enséñale». La joven cocinera, temblando de nervios ante el patrón, levantó la tablet. «Señor», empezó Martita con voz hilo, «la señora Ginebra». Ella dijo que las cámaras de seguridad de la sala estaban apagadas por mantenimiento. Pero se le olvidó la cámara de seguridad de la zona de paso que conecta la cocina con la sala. La instalamos hace un mes para vigilar que los proveedores no robaran comida. Nadie sabía de ella, solo el equipo de cocina. Lisandro se detuvo en seco, arrebató la tablet de las manos de la chica. En la pantalla, con la fecha y hora de la noche del robo, se veía claramente la imagen en blanco y negro, pero nítida. Se veía el pasillo y al fondo el perchero donde Mireya dejaba sus cosas. El video se reprodujo. Apareció Ginebra. No caminaba con su elegancia habitual. Caminaba de puntillas mirando a los lados como un ladrón. Llevaba su bata de seda. En su mano derecha brillaba algo metálico. Lisandro acercó la pantalla a sus ojos, sintiendo una náusea repentina. Era el reloj. Su Patek Philippe. En el video Ginebra se acercó al bolso humilde de Mireya. Miró a su alrededor una vez más, con una expresión de malicia pura que deformaba su rostro bello, y deslizó el reloj dentro del bolso. Luego cerró el broche y se marchó sonriendo. El video terminó. Lisandro sintió que el mundo se le caía encima. La sangre se le heló en las venas y luego, en una fracción de segundo, comenzó a hervir con una furia volcánica. No había sido un error. No había sido una confusión. Había sido un crimen calculado. La mujer con la que planeaba casarse, la mujer que dormía en su cama, había incriminado a una inocente, destruido la vida de una trabajadora honesta, y lo más imperdonable, había condenado a su hijo Tadeo a la muerte por pura envidia y capricho. «Maldita sea»,
rugió Lisandro. El grito fue tan visceral que Martita dio un paso atrás asustada. Lisandro levantó la vista hacia la escalera, donde sabía que Ginebra estaba haciendo sus maletas, no por orden suya, sino para irse a un hotel de lujo mientras pasaba el drama. «¡Seguridad!», bramó Lisandro. 2 guardias entraron corriendo desde el jardín. «¡Saquen a Ginebra Montemayor de mi casa ahora mismo! No quiero que se lleven ni un alfiler que yo haya pagado. Y si se resiste, llamen a la policía y muéstrenles este video. Quiero una orden de restricción». Sin esperar a ver cómo sacaban a la villana, Lisandro se giró hacia doña Refugio. «¿Dónde vive?», preguntó, con la voz rota por la angustia. «¿Dónde vive Mireya?». «En Iztapalapa, señor, en la colonia Santa Cruz. Aquí tiene la dirección exacta. La copié de su expediente», dijo Refugio, entregándole un papel arrugado con una letra temblorosa pero legible. «Vaya por ella, señor, y no regrese sin ella». Lisandro tomó el papel como si fuera un mapa del tesoro. Corrió hacia su coche, un sedán deportivo alemán blindado. Arrancó el motor y salió disparado de la mansión, dejando atrás los lujos de las lomas de Chapultepec. El camino fue una pesadilla. La lluvia no cesaba y el tráfico de la Ciudad de México era un monstruo de 1000 cabezas. Lisandro golpeaba el volante, desesperado. Cada minuto en el tráfico era un minuto menos de vida para Tadeo. «Aguanta, hijo, aguanta», repetía en voz alta, llorando. «Soy un estúpido, un ciego estúpido», condujo durante 1 hora, cruzando la frontera invisible que separa el México de los millonarios del México de los olvidados. Los rascacielos de cristal quedaron atrás, reemplazados por casas grises de ladrillo sin terminar, cables de luz enmarañados como telarañas y calles llenas de baches que amenazaban con romper la suspensión de su coche de lujo. La gente en las calles se detenía a mirar el vehículo. Un coche de 3 millones de pesos en ese barrio era como ver aterrizar una nave espacial. Lisandro sentía las miradas, pero no le importaba. Solo miraba los números de las casas, pintados a mano sobre las fachadas descascaradas. «Calle Girasoles, número 45. Calle Girasoles», murmuraba. Se perdió 2 veces. Tuvo que bajar la ventanilla para preguntar a un grupo de hombres que bebían cerveza en una esquina. Ellos lo miraron con desconfianza, viendo su traje caro y su reloj, no el robado, otro. «Busco a Mireya Cárdenas. Por favor, ¿es de vida o muerte?», suplicó Lisandro con una humildad que desarmó a los hombres. «Sigue derecho, donde termina el pavimento. Ahí da vuelta a la izquierda. Es la casa con la puerta azul despintada», le indicó uno de ellos. Lisandro aceleró. Llegó al final de la calle. El pavimento se convirtió en tierra y lodo por la lluvia. Su coche patinó, pero avanzó. Ahí estaba. Número 45. Una casa pequeña, humilde, con techo de lámina en algunas partes, pero con macetas de geranios floreciendo en la entrada, luchando por dar color en medio de la grisura. Lisandro apagó el motor. El silencio del barrio era diferente al de su mansión. Aquí se escuchaban perros ladrando, música de cumbia a lo lejos y niños jugando en el lodo. Bajó del coche. Sus zapatos italianos de cuero se hundieron en el barro. No le importó. Corrió hacia la puerta de metal oxidado y golpeó con fuerza. «¡Mireya, Mireya!». Nadie abría. El pánico lo invadió. ¿Y si se había ido al pueblo? ¿Y si ya no estaba? Volvió a golpear, casi derribando la puerta. «Por favor, abran». Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido. Apareció una mujer mayor, bajita, con el rostro surcado por arrugas de trabajo duro y un delantal puesto. Era doña Chole, la madre de Mireya. Al ver al hombre alto, bien vestido y empapado frente a su puerta, doña Chole frunció el ceño. Reconocía ese tipo de arrogancia, aunque ahora estuviera mojada. «¿Qué quiere?», preguntó la señora con sequedad. «Si viene a acusar a mi hija de otra cosa, lárguese. Aquí somos pobres pero honrados. Ya bastante daño le hicieron». «Señora, por favor». Lisandro cayó de rodillas. Sí, el gran Lisandro Villalobos, el magnate de la construcción, se arrodilló en el lodo frente a una anciana pobre.
Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. No vengo a acusarla. Vengo a suplicar perdón. Vengo a pedir ayuda. Doña Chole se quedó pasmada. Nunca había visto a un rico humillarse así. «Mi hijo se muere, señora», sollozó Lisandro con la voz quebrada. «Tadeo se está dejando morir. No come, no despierta. Solo quiere a Mireya. Fui un ciego. Fui un imbécil. Sé que ella no robó nada. Ya tengo las pruebas. Ginebra fue quien lo hizo. Pero ahora eso no importa. Lo único que importa es que mi hijo necesita a su mamá. Y su mamá es su hija de usted». En ese momento, una figura apareció detrás de doña Chole en la penumbra del pasillo. Era Mireya. Llevaba ropa sencilla de casa y tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando durante días. Al ver a Lisandro de rodillas en el fango, se llevó las manos a la boca. «Señor Lisandro». Lisandro levantó la vista. Al verla, sintió una punzada de esperanza tan fuerte que casi le dolió. «Mireya», dijo él, extendiendo una mano sucia de lodo hacia ella. «Perdóname. Por Dios, perdóname. Tadeo está grave. El doctor dice que no pasa de esta noche. Te llama. Solo te llama a ti». Mireya no preguntó por su sueldo, no preguntó por el despido injusto, no pidió que le limpiaran el nombre públicamente, ni siquiera pensó en su orgullo. Al escuchar «Tadeo está grave», su instinto maternal, ese que no necesita lazos de sangre, se activó como un resorte. «¡Vámonos!», gritó Mireya, saliendo de la casa sin siquiera tomar un suéter ni cerrar la puerta. «¡Rápido, señor! ¡Lléveme con mi niño!». Lisandro se levantó torpemente y corrieron juntos hacia el coche bajo la tormenta. En ese momento, no eran patrón y empleada. Eran dos padres desesperados luchando contra la muerte. El viaje de regreso fue vertiginoso. Lisandro conducía con una mano en el volante y la otra apretando el teléfono, llamando al doctor Arriaga para avisar que ya iban en camino. Mireya iba en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas, rezando el Ave María en voz baja, una y otra vez, con los ojos cerrados fuertemente. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y no te lleves a mi niño, no te lo lleves todavía». Lisandro la miró de reojo. Verla ahí en su coche, rezando con tanta fe por su hijo, le hizo comprender la magnitud de su error. Había buscado una madre para Tadeo en catálogos de alta sociedad, en mujeres como Ginebra, cuando la verdadera madre, la de corazón, había estado fregando sus pisos todo este tiempo. «Mireya», dijo Lisandro rompiendo el silencio tenso. «Vi el video, vi lo que hizo Ginebra. Te juro por mi vida que voy a pasar el resto de mis días compensándote por la humillación que sufriste». «No hable de eso ahora, señor», lo cortó Mireya suavemente sin abrir los ojos. «Ahorita no importamos nosotros, solo importa que lleguemos. Acelere, por favor. Siento que se le acaba el tiempo». Lisandro pisó el acelerador a fondo. El motor rugió. Llegaron a la mansión en tiempo récord. El portón estaba abierto. Lisandro ni siquiera estacionó bien el coche. Lo dejó atravesado en la entrada y ambos bajaron corriendo. La casa estaba en un silencio aterrador. No había llantos. Ese silencio era peor que cualquier grito. Era el silencio de la ausencia. Subieron las escaleras. Mireya iba adelante, guiada por su corazón. Lisandro la seguía, con el terror mordiéndole los talones. Entraron en la habitación de Tadeo. El escenario era desolador. El doctor Arriaga estaba guardando sus instrumentos con cara de derrota. Una enfermera estaba desconectando un monitor que ya apenas pitaba. En la cuna el pequeño cuerpo de Tadeo yacía inmóvil, pálido como la cera con los labios azules. «Llegaron tarde», murmuró el doctor Arriaga, bajando la cabeza. «Su pulso es casi imperceptible. Está entrando en shock. Su corazón está demasiado débil». «¡No!». El grito de Mireya desgarró el aire, empujó al doctor a un lado y se lanzó sobre la cuna, no con delicadeza, sino con desesperación. Tomó al niño en sus brazos, arrancándolo de las sábanas frías, y lo apretó contra su pecho, piel con piel, corazón con corazón. «Tadeo, mi amor, aquí estoy», lloraba Mireya, besando la carita fría del bebé,
mojándolo con sus lágrimas. «Despierta, mi cielo. Ya llegó la Mireya. Ya llegó mamá. No te vayas, no me dejes. Te traje atole. Te traje besos. Por favor, mi vida. Respira». Lisandro se quedó petrificado en la puerta, viendo la escena. Sentía que se moría por dentro. Mireya comenzó a mecerlo violentamente, transmitiéndole su calor, su energía, su vida, y empezó a cantar, no la canción de cuna suave de antes, sino un canto fuerte, desgarrado, una súplica a la vida. «Duérmete, mi niño, que los ángeles no te llevan, porque aquí te quedas, conmigo te quedas». El olor de Mireya, su voz, sus latidos acelerados, todo eso envolvió a Tadeo en una burbuja sensorial. En el abismo oscuro donde flotaba la consciencia del bebé, algo brilló. Una luz cálida, una voz conocida, la voz que le había enseñado a comer, la voz que le había enseñado a reír. «Mamá volvió», pensó su pequeña mente. «Mamá está aquí». De repente, el niño soltó una bocanada de aire, un jadeo fuerte, como quien sale del agua después de estar a punto de ahogarse. «¡Ah!», sonó el pequeño pecho. El doctor Arriaga se giró de golpe. «¿Qué fue eso?». Tadeo abrió los ojos. Ya no estaban vidriosos, estaban enfocados. Miró hacia arriba y vio el rostro de Mireya bañado en lágrimas. Sus pupilas se dilataron. El color comenzó a volver a sus mejillas a una velocidad milagrosa, como si la sangre hubiera vuelto a circular al ritmo del corazón de Mireya. Tadeo levantó una mano temblorosa y tocó la cara de ella. «Ma, susurró el niño, con voz ronca pero clara. «Sí, mi amor. Sí», respondió Mireya, riendo y llorando al mismo tiempo. «Aquí estoy. Vamos a comer. ¿Tienes hambre?». Tadeo asintió levemente y escondió la cabeza en el cuello de ella, aferrándose con fuerza. El doctor Arriaga se acercó con el estetoscopio, incrédulo. Escuchó el corazón del niño. «Es imposible», susurró el médico. «El ritmo cardíaco se ha normalizado. La temperatura está subiendo. Es un milagro médico. No tengo otra explicación. El amor lo resucitó». Lisandro, que había estado conteniendo la respiración, soltó el aire y cayó sentado en un sillón, cubriéndose la cara con las manos. Lloró de alivio, un llanto liberador que lavó toda su arrogancia y su dolor. Horas más tarde, la calma había vuelto a la mansión, pero era una calma distinta, una calma cálida. En la cocina, Mireya estaba sentada en una silla, con Tadeo en su regazo. El niño acababa de comerse un tazón entero de atole y ahora dormía plácidamente, con la barriga llena y el pulgar en la boca, negándose a soltar la mano de Mireya ni siquiera en sueños. Lisandro entró en la cocina. Se había cambiado la ropa mojada y se veía más humano, más accesible. Se acercó a ellos despacio. Se quedó mirando a Mireya. Ahora la veía de verdad. No veía el uniforme, ni la pobreza, ni el origen humilde. Veía a la mujer más hermosa y fuerte que había conocido jamás. Veía a la salvadora de su hijo, y sintió algo en el pecho que no había sentido ni siquiera por su difunta esposa. Un respeto profundo mezclado con una admiración que empezaba a transformarse en amor. «Mireya», dijo él en voz baja para no despertar al niño. Ella levantó la vista. Sus ojos miel brillaban con dulzura. «Dígame, señor». «No te vayas», dijo Lisandro. «No era una orden, era un ruego. No hablo de trabajar, hablo de quedarte. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos solos. Tadeo te necesita. Y yo...». Lisandro tragó saliva, armándose de valor. «Yo creo que también te necesito. No sé qué voy a hacer si te vas». Mireya lo miró fijamente. Vio al hombre detrás del millonario. Vio a un padre que había aprendido la lección y vio, en el fondo de sus ojos oscuros, una promesa de algo más. Algo que podría ser una familia. Sonrió tímidamente. «El niño necesita quien le haga su atole mañana temprano, señor», respondió ella con sencillez. Lisandro sonrió, una sonrisa genuina y llena de luz. Se acercó y con una delicadeza infinita
puso su mano sobre la mano de Mireya que descansaba en la espalda del bebé. «Entonces, mañana habrá atole», dijo Lisandro. «Y pasado mañana también, y todos los días que tú quieras. Gracias, Mireya. Gracias por devolvernos la vida». Mireya no retiró la mano. Bajo la luz cálida de la cocina, mientras la lluvia paraba afuera y la luna empezaba a salir, 3 corazones solitarios se unieron para formar algo irrompible. No importaban las clases sociales, ni el pasado, ni el dinero. Solo importaba que el bebé millonario comía, que la limpiadora pobre sonreía, y que el padre viudo había encontrado, por fin, una razón para volver a amar. Fin.